New York by List. ¡Hello, niña lovers! Hola, amantes de Nueva York. Bienvenidos a mi canal New York by List. Y hoy les tengo un story time. ¡Woo! Les va a encantar. Este es mi primer story time. Pero señores, yo tengo una vida llena de dramas, suspensos. Hay de todo, lágrimas, risas. Hay de todo para contar. Les voy a contar mi historia, cómo despidieron a un por mi culpa aquí en Nueva York. Ay. Pero no me juzguen, primero tienen que escuchar la historia completita. ¿Se oye? Así que tienen que escuchar, quedarse ahí. Por favor, vayan por unas palomitas de maíz. Se los recomiendo, porque si no, se van a comer las uñas y eso no lo queremos. Les cuento que mi primer año aquí comencé a trabajar en un restaurante italiano. ¿Por qué? Cosas de la vida. Tenía una amiga aquí en Nueva York cuando llegué y me dijo, vente para mi casa. Estuve viviendo con ella y ella trabajaba en ese lugar, pero ella sí había estudiado o estaba estudiando en esa ocasión y le gustaba todo lo que era la hostelería, restaurantes, le gustaba cocinar y todo eso. Pero a mí ese no era mi campo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo entré en realidad porque cuando yo llegué aquí no sabía nada de inglés. Mi inglés era como Hello, sweetie, how you doing? Yes. Ese era mi inglés. Todo lo que contestaba era yes, sí. Por favor. Si ustedes no saben algo, por favor, mejor. Don't understand. Say it again. Something like that, pero no digan yes. Por favor. Yo me río de mis locuras. Oh my God. Ok, volviendo al tema. El punto es, una amiga que sí sabía inglés ya para esa ocasión, me ayudaba en algunas ocasiones cuando ella estaba trabajando conmigo. Si no, ella simplemente me decía, la gente te va a pedir siempre lo mismo. Lo único que te tienes que aprender son los nombres de los postres que ellos vendían. Y la gente entonces me señalaba los postres. Yo le hacía así y yo le hacía así y entonces ellos me señalaban lo que ellos querían comprar y ahí yo se lo daba. Eso fue terrible, lloré muchísimo. Yo le decía a mi amiga, esto no es para mí, I can't do it, yo no puedo hacerlo, yo soy mala para esto, yo no puedo, ese era mi pensamiento. Y ella decía, sí tú puedes, tú verás que los días y así, y es verdad. Con la práctica entonces fui aprendiendo todo. La gente aquí no usa how are you, sino how you doing. Así te saludan usualmente. Y el poquito de inglés que yo sabía de mi país, imagínense, yo pensaba que sabía algo, por lo menos, pero no. Mi inglés era muy deprimente, muy triste. En mi casa me aprendía todos los postres que ellos vendían. No cogía el teléfono para nada. Había que tomar órdenes por teléfono y yo le corría a el teléfono. Porque claro, ¿qué orden iba a tomar si mi inglés era un desastre? Con el tiempo sí. Tú escuchando todo, eso es otra historia que les quiero contar, de cómo he ido aprendiendo inglés poco a poco, a pesar de odiarlo tanto o de haberlo odiado tanto, porque ya después me reconcilié con esta lengua,
Pero eso otro story time que le tengo que hacer. Ya después que habían pasado algunos como 2 meses, les soy sincera, fue como que me vine a adaptar y a aprender todo, y ya la gente siempre decía lo mismo cada vez que entraban, que habían personas nuevas que entraban a ese lugar a trabajar y a la semana ya se sabían todo. Y yo 2 meses me tomó para aprenderme todo del lugar e ir adaptándome. Para que puedan entender la historia completa del story time, tengo que comenzar a hablar desde un inicio cuando llegué aquí a trabajar, pero se lo voy a resumir súper rápido. Todos en alguna ocasión pasamos problemas en nuestro trabajo con un manager o con un compañero de trabajo. Si tú no has pasado por eso, quizás alguien ha pasado por algo igual o similar y esta historia le ayude bastante. Eso yo no le estoy contando solamente para entretener. Eso es una historia que debe ser contada para ayudar a miles de personas como tú o como tu amigo. Alguien necesita escuchar esto para que pueda abrir los ojos y abrir. Si a ti no te ha pasado nada en los trabajos que tú has estado, sea con un compañero, o sea con los managers, o sea con el jefe, bueno, tú eres muy afortunado. Pero estoy seguro que quizás a un familiar o a algún amigo tuyo le ha pasado. Entonces te voy a pedir que comparta esa historia porque sé que le va a ayudar bastante. Ya para resumir y comenzar a la historia de lleno, les cuento que yo llegué a un punto que ya yo me había adaptado en el restaurante italiano que le digo, y me sentía tranquila, pero poco a poco comencé a odiarlo. Ya yo no quería estar ahí. Me sentí inútil porque ya yo había hecho una profesión. Aparte también me había ido a estudiar a España antes de vivir aquí, que me gané una beca y allí estuve viviendo y estudiando por unos años. Me sentía capacitada para estar trabajando en mi área o algo similar, pero no me quería ver toda mi vida trabajando en un restaurante, cosas que no me gustaban, y me sentía mal, y no era ese mi propósito, quedarme ahí todo el tiempo. Pero tu mismo ser, tu alma te va avisando de cuando las cosas ya no encajan en tu vida y tú tienes que avanzar, tienes que dejar el entorno. Un momento que ya yo no me sentía bien en ese lugar y me dije a mí misma, Liz, tienes que salir, no te puedes quedar estancada aquí. Pero tenía un problema: el inglés. Es verdad. Entonces comencé a tomar rienda de mi vida al saber que mi inglés no era suficiente para yo salir de ese entorno a un lugar que fuera relacionado con mi carrera, o personas americanas o personas que solamente hablaban inglés. Entonces, ¿qué yo iba a hacer? Y dije, pues ya, tengo que buscar dónde estudiar inglés. Que eso le voy a hablar bastante de eso, le voy a hacer un video con respecto a eso. Entonces comencé a preguntarle a mi amigo Google o Google. Entonces me aparecían un montón de lugares donde estudiar inglés gratis. Cuando usted quiere algo y va por eso, todo comienza. Es como dicen, el universo conspira a tu favor. Pero para mí no es el universo. Dios pone todo a tu favor cuando quieres algo. Pues me puse entonces a estudiar inglés como pude. No pude durar mucho tiempo. Ya les voy a hacer una historia con respecto a esto. Cogía cursitos esporádicos y nunca terminaba ninguno porque me chocaba con el trabajo. Siempre cuando me sentía preparada, entonces comencé a aplicar a muchísimos otros trabajos y renuncié
sin tener ningún trabajo en manos. Ya yo estaba tan hastiada de ese lugar, tan mal, que no me importó y me fui. Señores, Dios es tan bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Tienes aquí en muchísimas partes del mundo hay una regla que tú tienes que darles 2 semanas antes de irte de un lugar de trabajo. Sin embargo, yo solo le di 1 semana. Y Dios es tan bueno. Oh, I love you guys. So, yes, this is Liz. Yo estaba súper emocionada que de esa compañía me habían llamado. De los lugares que apliqué, la que yo más quería que me llamaran era esta. Y finalmente conseguí la entrevista. Viva Dios, quien me tocó no fue el personaje que les voy a hablar a continuación. De ahora en adelante. Les cuento que cuando llegué a la entrevista todo fluyó. Al final de la entrevista la chica me dijo, ¡este trabajo es tuyo! ¡Woo! ¡Ya! Ella me dijo, pues mañana mismo comienza. Y yo, imagínense, yo estaba recuerdan que le había dicho que mi inglés no era bueno, yo no pude estar constantemente estudiando y yo no tenía horario fijo en el trabajo, yo tenía horarios rotativos. Eso es un desastre cuando tú trabajas en restaurantes porque no tienes horarios fijos y entonces eso hacía que yo no era una constante en las clases de inglés. Bueno, ¿están preparados? Porque desde ahora empieza lo bueno de toda esta historia. Después de haberlo hecho este resumen de mi primer trabajo en Nueva York, ya tienen una idea de qué hice cuando llegué aquí y cómo pasé de un lugar a otro. Entonces, este lugar sí se acoplaba a lo que yo había estudiado, tanto moda como business o negocio. Entonces, al comenzar ahí, me voy a reservar el nombre de la empresa, claro está, la empresa X, pero es un lugar donde se trabaja con vestidos de novias. Mis amores, comencé a trabajar al siguiente día en esta empresa. Me sentí empoderada, me sentía, wow, Liz, lo has logrado, hiciste algo, pudiste salir de ese bache donde estaba. Finalmente vas a ganar mejor dinero, finalmente vas a estar vestida toda espampanante. Y me voy a reservar, por supuesto, el nombre de la empresa es X, ya que este no es el video para exponer a nadie, sino para traer conocimiento, para que otras personas que están pasando por algo igual o similar a lo que yo pasé, pues se sientan más apoderadas, se sientan apoyadas y quizás con esta historia puedan tener una idea de cómo salir de ese bache, de ese lugar donde se encuentran. Llego a mi primer día de trabajo, pues me ubican más o menos con todo lo que yo tenía que hacer, cosa que es normal, y me dicen que la primera semana iba a ser de entrenamiento y que iba a ser pagada. ¡Bravo, bravo! Y ese día conocí a algunos de mis compañeros de trabajo y también conocí a algunos managers. Al día siguiente llegué temprano, pero me tocaba trabajar a las 9 de la mañana, recuerdo, y comencé a conocer cada rincón dentro de la empresa por mí misma para irme ubicando y tener esa habilidad rápido antes que comenzaran entonces a entrenarme. Y cuando entro a una habitación donde había muchos accesorios
que teníamos que presentarle a la novia al momento de tener nuestro appointment. O sea, hablo por mí. Cuando tenía una cita o un appointment con una novia, entonces yo tenía que asesorarla con respecto a lo que ella tenía que usar. Cuando estoy en esa habitación, está todo desordenado. Cuando estoy mirando todo nuestro inventario de lo que son los accesorios para las novias, ahí mismo entra a quien llamaré Pepa. Pepa entra con una actitud muy grosera y no saluda, simplemente entra a esa habitación donde yo estaba, mira para todos los lados y comienza a discutir. ¡Cuánto reguero! ¡Qué desorden! ¡Miran cómo dejan todo esto! O sea, literalmente discutiendo de esa manera sin yo saber nada. O sea, yo estoy en Limbolandia. Yo estoy, ok, o sea, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Porque aquí yo no he hecho nada. O sea, yo soy nueva, yo no sé nada de esto. O sea, simplemente me estoy ubicando. Entonces, Pepa no solo se conformó con gritar. Claro está, yo estaba más temprano de la cuenta. Yo sola, estaba ella y estaba otra de las managers en otro lugar muy apartado donde nosotros estábamos. Entonces, no se conformó solo con eso. Ella cogió todos los accesorios que estaban en tramos. Literalmente, cogió todos los accesorios frente a ella y lo tiró al piso. Y luego de tirarlo al piso, me dice, recoge todo esto. Luego, se fue. Me he quedado fría, helada, porque no sé, en ese momento yo tenía una impotencia tan grande dentro, tenía mucha impotencia. Tuve que irme al baño y llorar, literalmente. Yo quería decirle de todo, pero tuve que tragarme todo. Yo pensaba, wow, tanto que me ha costado, lo que me costó llegar hasta aquí. O sea, para mí no fue fácil. Yo no le hice toda la historia completa, pero llegar hasta ahí no fue fácil. Mi mente me decía, vete, sal de ahí y no vuelvas más. Eso es lo que mi mente me decía. Pero la razón decía, quizás ella tuvo un mal día. Yo recogí todo, señores. Ay, Dios mío. Después de todo el día manejando todo eso en mi pensamiento, yo decía, ¿qué hago? 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 Decía, yo no conocía bien esta manager y yo dije, bueno, quizás tuvo un mal día, pero aún así nadie te tiene que tratar de esa manera, aún en el primer día. Pero vamos a darle un voto de confianza, un voto de favor a la doña Pepa. Noche, antes de llegar al otro día en el trabajo, había analizado entonces hablar con lo que era la manager general. Habían varias managers, habían alrededor como de 5 o 6 managers en esa empresa, pero había una sola que era manager general de todo lo que era la empresa, de esa empresa en particular donde yo trabajaba. Entonces decidí hablar con ella, aunque no la conocía. No me importaba porque yo ya estaba trabajando en esa empresa. Así que yo decidí con una persona adulta hablar corriente de lo que pasó y que no me gustó desde el minuto 1
porque ella entró a la misma habitación donde yo simplemente estaba mirando el inventario, estaba estudiando para darle mejor servicio a mis clientas y tenía la mente así bien confundida y aturdida porque no quería dejar mi trabajo que apenas tenía un día. Joder, y me había costado bastante llegar hasta ahí, bastante. Y lo principal me había costado bastante aquí por el odio que yo le tenía al inglés, porque yo no quería aprender inglés, yo no quería saber del inglés, o sea, no me pasaba, sentía que no lo tragaba, sentía que no podía hablarlo. Eso pensaba, mirando que no quería quedarme estancada toda algo que yo no había estudiado. Entonces eso arrancó todo temor que yo tenía para entonces ponerme a estudiar inglés. Me costó bastante, duré muchos meses estudiando inglés y lo poquito que aprendí, con eso luché para ir a esas entrevistas que fui hasta llegar a donde quería estar. Y esta mujer, Doña Pepa, lo quería arrancar así lo quería arrancar ella. Podía permitir, no podía darle el lujo de yo irme, y gloria a Dios que lo hice. Van a seguir escuchando la historia, tienen que escuchar todo lo que yo pasé, en verdad, con Doña Pepa, tienen que escuchar. Resulta que cuando llegué al otro día a hablar con la manager general, que le vamos a poner señora Coco, vamos a ponerle ese nombre, señora Coco. Entonces, cuando toqué su oficina y le dije, señora Coco, quisiera un minuto para hablar con usted, por favor. Y ella me dijo, oh, sí, cómo no, muy amable. Entonces le expliqué la situación que ya había acontecido. ¿Qué ustedes creen que debería decir la señora Coco en ese caso? Escríbanmelo en los comentarios. Ustedes como personas que quizás, si ven esto, ustedes son empleados o empleadores. Entonces, díganme ustedes qué debería hacer la manager general, o sea, la manager de todos dentro de la empresa en una situación así. Le voy a contar qué me dijo la señora Coco. Me dice, oh no, Liz, take it easy, don't worry, she's pregnant. Women are pregnant, they are like that. Yo creí en ella, en lo que me dijo. Pero I said, yes, Liz, don't make a big deal. Don't make a drama in your head. It's just stupid things. You live in your dreams. You had the job of your dreams. Take it easy. Yeah. Resulta que al paso de los días, la señora Pepa no solo tenía un mal día ese día, sino que ella era así. Después de una semana de entrenamiento, yo comencé a tener clientes y me comenzó a ir muy bien, porque yo era la única en la empresa que podía hablar los dos idiomas, español e inglés, aunque mi inglés estaba machucado. Mi inglés ahora no es bueno, soy honesta, y lo pueden ver en los otros videos. El que me sigue en Instagram puede verme también. Pero una cosa yo aprendí.
es a no tener miedo a hablar. Esa fue la razón número 1 por la que yo perdí 1 año y medio de mi vida sin hablar inglés, porque le tenía miedo a hablar. Tenía miedo a que se burlaran de mí cuando yo hablara algo mal en inglés. Tenía miedo a no saber responder en inglés. Tenía miedo a no tener buena pronunciación. Pero ¿saben qué? No me importa. Quien quiera burlarse, que se burle. Pero yo me defiendo. Yo lo hablo como yo puedo, porque me costó mucho llegar hasta donde yo estoy. Y por eso yo voy a hacer una pausa, aunque voy a hablar más detalladamente de esto en un video. Voy a hacer otro próximo video hablando de todo lo que es el inglés. Quizás tenemos que entender y ser más empático, tener más tacto a la hora de que otra persona está hablando un idioma o aún sea su mismo idioma, no importa. Pero si está hablando otro idioma que no es idioma natal, sé empático, ayúdalo. Los americanos aquí de hecho no se burlan de ti cuando tú hablas inglés. Al contrario, ellos te ayudan. Ellos entienden. Usted por lo menos pone la palabra junta, aunque no haga la oración correcta. Ellos lo van a entender y ellos te van a decir, I know what you mean. I know what you mean. Eso es lo que ellos te van a decir. O ellos te van a decir también, say it again. Say it again. Ellos te van a decir eso también. Ok, haciendo esa pausa porque este no es el video. Pero al llegar ahí, me di cuenta de que yo tenía mina de oro, de que yo era un tesoro para ellos, de que wow, a pesar de que yo soy muy trabajadora, de que yo soy un cañón de mujer, sí, veían que yo tenía un inglés crudo, un inglés sumamente, si ahora lo tengo, imagínate en ese tiempo, varios años atrás, imagínate mi segundo trabajo aquí, no tienes vergüenza nada, cuando tú no tienes temor, aunque las cosas tú no las sepas hacer perfectamente, el otro te va a valorar por tu determinación, por la fuerza y la entrega que tú haces con las cosas. Entonces eso fue lo que ellos vieron en mí, a menos la manager general, señora Coco. Entonces comenzaron a darme muchas citas o appointments con novias hispanas que llegaban a la tienda. Usualmente novias hispanas que llegaban al salón de novias. Usualmente, esta que está aquí, formó un antes y un después en esa empresa. Cuando me comenzó a pasar todo eso, yo dije, wow, Dios mío, tú me estás bendiciendo, estoy muy bien. Además, yo amaba atender mis clientas o las novias de habla hispana porque tenía más conexión. Cuando tenía una novia de Argentina me sentía súper feliz. Cuando tenía una novia de España, sí, yo viví en España. Cuando tenía una novia dominicana, ¡dominicana! O sea, yo me la pasaba pipa, yo me la pasaba súper bien. No pepa, pero yo sola aquí estoy gozando un montón. Ellos eran muy exclusivos y dejaban a todas las novias de habla hispanas fuera porque ellos no tenían a nadie que hablar español. Miren qué tontería. Para que ustedes vean, ese nicho lo estaban perdiendo por falta de emplear hispanos o personas de habla hispana en ese lugar.
Entonces todo tiene un propósito en la vida, sea para ayudarte a ti o para ayudar al otro. ¿Cómo para ayudarme a mí? El propósito fue a que yo entendiera que yo tenía mucho valor. Y segundo, para que ellos vean también que ellos tenían un nicho que no habían explotado. Entonces después de mí comenzaron a llegar muchas novias y yo comencé a hacer bastante dinero, porque entonces tenía novias de habla hispana y novias que hablaban también inglés. Todo lo que yo viví en ese lugar fue un antes y un después de mi vida. Entonces, todo eso ellos lo estaban mirando. Ellos estaban mirando mi trabajo, mi esfuerzo, cómo yo me esforzaba para aprender. No solamente eso, así me motivaba también el dinero, porque lo necesitaba. Yo estaba haciendo la transición de quererme mudar sola. Si lo pueden ver mi video aquí de cómo vivo sola en Nueva York, esto fue mi motor. O sea, yo le estaba dando duro. Aparte que amaba lo que estaba haciendo. Cuando tú amas lo que está haciendo, tú no tienes que fingirlo. Eso sale solo. Siempre tiene que haber una cizaña que quiera dañar tu felicidad. Si vas a tener que luchar duro, ¿oíste? Vas a tener que luchar duro. Entonces comenzaron las quejas de muchos de mis compañeros de trabajo a doña Pepa, porque yo estaba haciendo mucho más dinero, porque yo estaba cogiendo mucho más clientas, especialmente las internacionales, como ya le he dicho, que venían de otros países. Incluso a mí me daban hasta las clientas de Brasil. Brasil. Entonces comenzó a levantarse esa riña, ese resentimiento, ese odio, ese celo, eso es. Y comenzaron entonces a hablar con la señora Pepa. ¿Y qué hizo la señora Pepa? Comenzó entonces a quitarme clientes y dárselo a las demás. Aunque no hablaban ni así de español, pero no me lo encontré mal, porque yo dije, bueno, ellas también necesitan hacer. El punto era que entonces Pepa se enfocó aún más en mí. El punto focal de Pepa fue en mí. Recuerden que ya había pasado esa controversia recientemente y Pepa entonces puso su mirada en mí y no me dejó nunca. Yo llegaba a trabajar a las 9 de la mañana y la señora Pepa a las 10:30 me mandaba a lunch. Me mandaba a almorzar a las 10:30 y yo tenía que salir del trabajo a las 4 de la tarde. Imagínense. Siempre tenía una excusa para mandarme así al lunch. Usualmente el intervalo de ir al almuerzo usualmente era de 12 de la tarde a 2 de la tarde, que en ese periodo casi todo el mundo estaba almorzando. Hasta que con el paso del tiempo me fui enterando que la señora Pepa regularmente no era solo así conmigo. Yo me fui dando cuenta que ella tenía como su grupito como de favoritos, como para siempre ayudarlos a ellos, porque esas personas siempre estaban con ella, como decía, de lambones, lambapolvo. Si ella se reía, todo el mundo se reía. Si ella se ponía seria, todo el mundo se ponía serio. O sea, eran como marionetas de señora Pepa y yo no era así. Y si doña Pepa criticaba a fulanito, que era mi compañero también, todos estaban ahí, su grupo también criticándolo. Enterando que por la señora Pepa muchas personas habían renunciado a su trabajo desde que llegaban al lugar porque no la soportaban. Recuerdo que un día me pidieron trabajar hasta el cierre
Entonces yo acepté porque quería hacer más dinero. Había una chica que había llegado nueva, transferida desde Miami hasta aquí. Cuando ella llega, ella muy simpática, habla con todo el mundo y tal, y me dice que ella había pedido transferencia aquí porque ella quería estudiar moda aquí en Nueva York y todo eso. Y esa noche del cierre ella estaba trabajando conmigo. Vamos a ponerle al nombre de ella Miami, porque como ella vino transferida de Miami, para no decir nombre, estamos arreglando todo, que todo quedara ordenado antes del cierre del local. Miami le dice a Pepa que precisamente ese día cerraba con nosotros. Ay, Dios mío, padre. La señorita Miami le dice a la señora Pepa, Pepa, por favor, ¿me puedes dar mi cheque? En la primera semana a ti te pagan con cheque. Después entonces que te dan transferencia directa a tu banco. Señora Pepa le contesta para atrás. ¡Hasta esta hora! ¡Es que tú me pides tu cheque! ¿Por qué estás esperando a esta hora? Voy a hacerlo más dramático porque eso no se puede quedar así. Ustedes se recuerdan que la señora Pepa está embarazada, ¿verdad? Entonces, la señora Pepa le gritó a Miami, ¡y hasta esta hora! ¿Es que tú me pides tu cheque cuando ya vamos a cerrar? ¡Ah! Con esa aptitud estaba ella y se movía así. Es una señora súper alta y grande, o sea, wow. Y nos quedamos. Al cierre habíamos solamente 4 personas. La señora Pepa, Miami, la otra chica que estaba a la distancia y yo. Miami le gritó y le dijo en 100 cosas, le dijo de todo a la señora Pepa. Y la señora Pepa le dijo de todo a la Miss Miami. ¡Bum, bum, bum, bum! Eso parecía un campo de batalla, señores. Menos mal que ahí no había ya cliente. Y como Miami le decía, yo no sabía que había una hora específica para pedir el cheque. Yo no sabía que había una regla. O sea, ¿por qué tú me hablas con esa actitud? Y ya ustedes saben, o sea, yo no puedo decir las palabras que se dijeron esas mujeres ahí, aquí, porque si no me cierran el canal. Pero boom, boom, boom. Y tampoco puedo decir los nombres, porque si digo los nombres con apellido y todo, imagínense, no voy a exponer a nadie. Ya basta con el karma que le tiene que caer a la señora. Pero bien, ¿ustedes quieren saber qué pasó esa noche? Mírenlo en el siguiente capítulo, porque ahí hubo fuego, 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 leña, leña, leña. Así que si les interesa seguir viendo este story time, porque no se queda ahí, señora Pepa sigue arrasando con la vida de ella, con la vida mía y con la vida de Miss Miami. Gracias por escuchar este story time. Por favor, los veo en el siguiente video. No dejen de compartirlo porque hay un muy buen mensaje detrás de todo esto. Esto no solo para entretener, sino para que vean cómo puede ser la vida trabajando también aquí en Nueva York. ¿Ustedes creen que todo es fácil? Pues no. Y no es fácil también trabajar en otros países. Donde quiera vamos a conseguir una señora Pepa, una señora Coco y una Miss Miami. So see you in the next video.
video. No se lo pierdan. Recuerden de darle like. Déjenme su comentario si les está gustando esta telenovela, porque está buenísima. De la vida real. Esto no es una novela mexicana. Esto es una novela real, de la vida real. No es inventada, señores. Así que un gran beso. Compartan este video a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a todos. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!